Bien, queridos profesores, asesores, tutores, primero darle la más cordial bienvenida a nombre de la UAP. Hoy día tenemos el agrado de invitarlos a esta segunda temporada de nuestros webinars ABA UAP, que son la continuación del proceso que hicimos el semestre pasado con harto éxito, harta participación de los docentes, y en esta segunda temporada hemos querido hacer énfasis en dos temáticas fundamentales que son la evaluación y el clima de aula. La evaluación porque en sí mismo es muy interesante y es una parte fundamental del proceso de enseñanza y aprendizaje, y además que también lo hacemos atendiendo a este requerimiento de la subdirección académica, según el lineamiento central, de desarrollar solamente 3 evaluaciones sumativas dentro del semestre, y entendemos que esto pudiera haber generado alguna tensión ahí con aquellos docentes que tengan 4 o 5 evaluaciones. Entonces probablemente muchos se estarán preguntando si recorto una evaluación, fundo evaluaciones, modifico la estrategia para poder evaluar. Entonces hoy día nos acompaña Loreto Solís, también docente de la sede y tutora docente de la UAP, quien tiene mucha experiencia en temas de evaluación. Ahí ella nos va a contar por qué tiene tanta experiencia en la evaluación, cuáles han sido sus participaciones en la institución al respecto. Así que nos va a estar ahí acompañando, dando el contexto metodológico de la evaluación, abordando las definiciones, como es la temática del webinar de hoy, las definiciones institucionales de la evaluación del y para el aprendizaje. Y la otra temática que vamos a estar abordando durante este ciclo de webinars tiene que ver con el clima de aula, y eso en atención a levantar un poco los indicadores de la encuesta de evaluación docente, donde el liderazgo en las clases fue como el parámetro más descendido. Entonces queremos resolver esa temática no solamente por mover el indicador, sino que también porque entendemos que el clima de aula es algo fundamental en este nuevo escenario que está cambiando constantemente. Bien, entonces vamos a comenzar hoy día con nuestra presentación. Le doy ahí el pase a Loreto para que nos pueda compartir la presentación. Y por favor siéntase absolutamente libres para interrumpirnos, hacer las preguntas por el chat. Yo voy a estar atento al chat por si surgen dudas, y interrumpimos a Loreto. Y bueno, Loreto, te dejo ahí con Bien, la no sé si presentación. están viendo la presentación, que ya la pueden ver. Bien. Sí, se ve, Loreto, perfectamente. Bienvenidos entonces. Efectivamente, yo soy docente, tutora de la UAP Viña del Mar. Me vengo integrando a este maravilloso equipo este semestre. Particularmente mi aproximación a la definición institucional, para aproximarnos y entender en qué consisten los procesos evaluativos, cuál es la diferencia entre una evaluación del y para el aprendizaje, viene particularmente por el trabajo que venía realizando ya hace casi 2 años en lo que es el diseño instruccional para vicerrectoría académica. Desde ahí pude aproximarme justamente a cuáles son estos lineamientos instruccionales y también hacer una especie de evangelización con los docentes en los cuales me tocaba trabajar los diseños de las maletas didácticas particularmente para las carreras de la Escuela de Comunicación y algunas de Administración. Dicho esto, así como grandes rasgos, voy a empezar entonces a comentar el día de hoy, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos convoca, ¿no? Y bueno, los objetivos particulares de este encuentro primero es lograr comprender y analizar justamente cuál es la diferencia entre los procesos de evaluación del y para el aprendizaje, que generalmente nosotros los docentes no tenemos muy claro cuál es esa diferenciación, cuál es una evaluación del aprendizaje y cuál es para. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo, vamos a identificar cuál es la pertinencia en la aplicación de cada una de estas evaluaciones según el programa instruccional. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por programa instruccional? Efectivamente son las maletas didácticas que tienen que ver con el desarrollo del PIA, programa instruccional de asignatura, el PDA, ¿cierto? Que es el que nos guía metodológicamente durante el semestre para realizar nuestras clases, y LT, que en el fondo es el examen final de la asignatura. El tercer objetivo tiene que ver con identificar el tipo de evaluación según distintos tipos de casos. Y el punto número 4 y final va a ser identificar los recursos que tenemos a disposición para desarrollar un ciclo evaluativo en la plataforma ABA, que ahí Cristian nos va a ayudar muchísimo en ese punto. Bien. ¿Por qué creen ustedes como docentes que es importante evaluar a nuestros estudiantes?
me gustaría preguntarle, por ejemplo, a Carlos, a María Jesús, a Alejandro, Danilo, que no los conozco, para poder escuchar también y presentarse, para ver, ¿qué creen ustedes? ¿Por qué es importante? Bueno, para saber el nivel de comprensión del alumno en sala de clase y cómo han asimilado los conocimientos, para Medir después el aplicar nivel de casos comprensión. concretos. Ese es un punto súper importante que tú dijiste, medir el nivel de comprensión. Perfecto. Entonces, medir el nivel de comprensión, te contrapregunto, ¿sería necesario hacerlo solo al final de un proceso de aprendizaje? Si yo quiero No, medir. lo podemos hacer clase a clase. Perfecto, súper. La María Jesús también movió la cabeza. ¿Por qué? Sí, lo que pasa es que yo creo que la evaluación se hace constantemente cada vez que uno ejercita o ejecuta una pregunta, la cual puede ser directa con respecto a la información que uno está proyectando, hablando, de manera como súper objetiva, o ponerlos en ciertas situaciones de casos o historias o noticias en las cuales uno pueda ver la aplicación de los conceptos que uno está trabajando en clase. Entonces, la evaluación yo creo que es constante y se da en relación directa con el diálogo con el estudiante. Y yo creo que en ese sentido es lo que más reporta, a mi forma de ver, aparte de la evaluación escrita o de alternativa, esa vinculación a través del caso y el desarrollo y la pregunta y ponerse en la situación es lo que realmente te genera como esta significancia del aprendizaje en uno. Muchas Y te gracias, marca María una Jesús. Creo que diferencia. es sumamente importante porque por una parte salió el medir, por otra parte salió el aplicar, y el aplicar a través, tú hiciste un gran énfasis, que tiene que ver a través de casos prácticos, estudios de, en el fondo, una problemática que nosotros situamos al estudiante y que pueda responder. Bien, había un participante que me levantó la manito, el Danilo, ahí está. Lo que pasa es que desde la pedagogía la evaluación tiene distintos conceptos y vamos a partir por lo que es la evaluación formativa y lo que es la evaluación sumativa. Todas las clases y en todos los ejercicios nosotros tenemos que hacer evaluación formativa. Si nosotros no hacemos evaluación formativa, no sabemos si la actividad, la clase, el contenido de una otra forma está siendo comprendido, analizado, etcétera, todos los objetivos correspondientes a la planificación por parte de nuestros alumnos. Y luego nos vamos a lo que es la evaluación sumativa, que ya tiene que ver con la nota, que principalmente es un número que de una u otra forma nos ayuda a tener ciertos estándares, que nos ayuda a ver si es que los alumnos de una u otra forma están siguiendo el proceso y que por lo general se hace al final de unidades o que se hace al final de un semestre. ¿Es esto 100% efectivo? Eso es una visión que cada uno tiene que tener. Pedagógicamente hablando, no necesariamente es lo más efectivo, porque lo más efectivo es hacer la evaluación en clases. Y el profesor, mayoritariamente, y el alumno también en parte, tienen que estar a cargo de esto en el proceso formativo, porque el alumno también tiene que ir evaluando o autoevaluando su propio desempeño, su propia adquisición y aprendizaje de los contenidos mínimos. Y nosotros tenemos que ir monitoreando que todos estos ejercicios, que toda esta clase y que todo esto se vaya dando de manera efectiva, eh, para que veamos si es que lo que nosotros estamos haciendo o cómo lo estamos haciendo es efectivo o tiene un Súper. resultado. Muchas gracias, Danilo, porque también incorporaste antecedentes sustanciales que también vamos a tocar el día de hoy. Hiciste también un punto de inflexión entre lo que es una evaluación formativa de lo que es una evaluación sumativa. Y eso efectivamente, según el modelo educativo de UDOC, también está acusando residuos justamente de los procesos de evaluación, haciendo esa diferenciación. Y además incorporaste la autoevaluación como proceso que tiene que estar dentro de esta orgánica de la evaluación. O sea, ya no solamente estamos hablando que la heteroevaluación, que el docente evalúa al estudiante, sino que también el estudiante es capaz de autoevaluarse a sí mismo en un desempeño X, una actividad X, en un contexto de sala de clase. Bien, vamos a seguir entonces. Les voy a mostrar qué es lo que dice Duoc con respecto a la evaluación, cómo se entiende. Y efectivamente Duoc lo entiende como un proceso sistemático en donde nosotros nos permite la evaluación recoger información que a la vez puede posibilitar la emisión de un juicio a partir de ciertos referentes. Y esos referentes para nosotros los docentes son los indicadores de logro que responden a un aprendizaje específico. O también vinculados directamente a una unidad de competencia y que esa unidad de competencia a su vez remite a una competencia de especialidad, de empleabilidad,
Por lo tanto, también la evaluación nos ayuda a retroalimentar al estudiante a tomar decisiones pedagógicas. O sea, si nosotros estamos viendo de que el estudiante no está absorbiendo el aprendizaje como nosotros lo planteamos, bueno, es el momento de tomar una decisión y reiniciar un proceso con nuevas herramientas metodológicas para poder alcanzar este aprendizaje que nosotros nos pusimos como objetivo, como meta. Bien, y todo considerando en que tanto los procesos de enseñanza como los aprendizajes y las evaluaciones de esos aprendizajes van siempre a remitir a este perfil de egreso. Si yo hago clases a estudiantes de relaciones públicas o de comunicación audiovisual, siempre cualquier docente, aunque no sea de proceso de portafolio, aunque no sea profesor de práctica profesional o de portafolio de título, debería estar en conocimiento de cuál es el perfil de egreso de los estudiantes para poder hacer la conexión con las competencias de empleabilidad que constituyen este perfil de egreso y posteriormente cómo esas competencias de especialidad se miden en los programas instruccionales de asignatura. Luego, hay que entender entonces, tal como decía Danilo, si no me equivoco, que los procesos de evaluación se dividen en dos. Va a haber un proceso de evaluación que va a ser formativo dentro del proceso de aprendizaje y que va a tener una función reguladora. O sea, ahí yo voy a poder poner el termómetro y decir si efectivamente los estudiantes estamos en verde o estamos en rojo, si efectivamente aprendieron o no aprendieron, si mis herramientas metodológicas que estoy usando para la planificación de esa clase fueron exitosas, tuvieron el impacto que yo esperaba en mis estudiantes, o viceversa, y tengo que ajustar. Y posteriormente existen las evaluaciones del aprendizaje que serían progresivas, que según la institución tenemos que nosotros hacer 3 evaluaciones del aprendizaje, vale decir, evaluaciones sumativas, ¿bien? Que van con nota al portal y que efectivamente tiene una función ya no de regulación, sino que de certificación de ciertos aprendizajes y el respectivo nivel de logro que alcanzó. Esta es la primera inflexión, porque uno dice, bueno, y entonces, ¿cuándo yo utilizo una evaluación formativa versus una evaluación sumativa? No necesariamente tenemos que utilizar una evaluación formativa todas las clases. Puede utilizarse una evaluación formativa en el inicio, que puede ser una de diagnóstico, que también está tomada como formativa, puede ser en el proceso mismo, vale decir, antes de la nota sumativa, antes de que yo le ponga el 2 o el 7 al estudiante, va a tener la posibilidad de mostrar un estado de avance, va a tener la posibilidad de ser escuchado por el docente y retroalimentado, para posteriormente, en la evaluación sumativa, tener esta función certificadora y no sentir este impacto o esta presión psicológica casi de los estudiantes de que la evaluación es con nota y si me fue mal, me fue mal y si me fue bien, me fue bien. Entonces, por lo tanto, la evaluación formativa tiene que ir en busca, y por eso se llama para el aprendizaje, tiene que ir en busca de ese aprendizaje, tiene que ir en busca de ese desarrollo del aprendizaje para posteriormente en la sumativa certificarlo. Ahora, cuando yo les hablaba de las evaluaciones diagnósticas, desde el diseño instruccional en Duoc se utiliza muchísimo al inicio del proceso. Vale decir, yo me toca un grupo, una asignatura X. Por ejemplo, me tocó planificación de relaciones públicas, es primera vez que tomo estos chicos, son de segundo semestre, no sé cuántos saben de relaciones públicas, no sé cuáles son los conceptos que tienen incorporados ya desde el primer semestre, por lo tanto, yo como docente me planteo hacer una evaluación diagnóstica inicial para saber en el parámetro de acción, dónde estoy ubicada, dónde están ubicados estos chicos, qué tanto saben del tema. Entonces me sirve primeramente como para nivelar, para saber más o menos yo, ok, esta sección sabe muchísimo de este tema, pero adolece o carece de este otro, y por lo tanto yo a partir de esa reflexión inicial incorporo ciertos aprendizajes que
tengo que reforzar para posteriormente agregar un nuevo aprendizaje. Luego existen las evaluaciones formativas que justamente son para el aprendizaje y que están dentro de un proceso. O sea, vale decir que generalmente lo más pertinente sería que una formativa siempre fuera antes de una sumativa y no después. O sea, que el estudiante tenga la posibilidad de ser retroalimentado, de equivocarse sin miedo, porque efectivamente es una instancia previa a la evaluación. Y posteriormente, para certificar, estaría esta instancia final del ciclo, que sería la sumativa. ¿Se entiende hasta aquí? Perfecto. Cristian, que me ¿Loreto? Sí, ¿Sí? quería hacerte un comentario, una reflexión y también una pregunta. Entiendo Sí, de lo que nos has comentado hasta el minuto, que el proceso de evaluación y el proceso de retroalimentación son elementos que van súper unidos y en el fondo la retroalimentación es fundamental, sobre todo para el proceso de la evaluación para el aprendizaje, porque en el fondo es lo que exacto. permite que el alumno evolucione en sus conocimientos y pueda llegar a buen término en una evaluación sumativa. Esa era como la primera reflexión. Y la pregunta que te iba a hacer tiene que ver con la instancia de las evaluaciones formativas. Sí. ¿Necesariamente deben asumir una calificación o No. puede ser solamente una evaluación de algún otro tipo que no lleve Mira, asociada a una calificación? bien, buena pregunta, Cristian. La formativa, nosotros también utilizamos pautas de evaluación. O sea, una formativa debe ir con pautas de evaluación. La única diferencia entre una sumativa y una formativa en que la pauta de evaluación no va calificada con nota al portal, sino va con niveles de indicador de logro. O sea, vale decir, si el estudiante lo hizo logrado, medianamente logrado, completamente logrado, no se observa el indicador de logro o falta desarrollar muchísimo, y eso se pondrá hasta con puntaje. Nosotros podríamos hacer una formativa de 40 puntos o 20 puntos el total, y de ese 20 el estudiante sacó 8. Chuta, saqué 8 puntos. O sea, no significa que yo le muestro que es la nota, pero él ya sabe que en términos de pauteo y de puntaje tengo mucho menos que lo mínimo del estándar para yo poder tener. Si yo hoy tuviera mi sumativa, tendría un rojo. Si yo hoy tuviera mi sumativa, tendría un 7. Perfecto. Eso es una pregunta legítima, no soy palo blanco en esta No, situación. no, no, no. Sí, Te Carlos. tengo una consulta. Sí, Mira, yo en una de las asignaturas les hice una prueba de ejercicio ya. con una cantidad de preguntas. Al final les dije, corríjanse de acuerdo con la pauta y esta es la nota que les correspondería. Porque uno está hablando, haciendo otro tipo de actividades, pero que cuando llega la prueba sumativa es por selección múltiple. Entonces, como que ahí se pierden. Entonces, me imagino que ese proceso será adecuado, ¿no? Mira, en general es que tendría que ver tu programa, porque yo no sé cómo funciona el área de ética, y yo no sé si las pruebas vienen dadas Sí, el bien dado. formato, tú no las puedes modificar. Ya, No, no te perfecto. entregan la prueba Ok, completa. entonces en general lo que nosotros hacemos no es repetir el ejercicio igual como va a ser en la prueba, sino que, por ejemplo, propiciar instancias de debate, de reflexión, de coevaluación entre pares. Por ejemplo, usted trabaja en dupla, usted le pregunta al compañero, el compañero le responde, usted lo evalúa. Hacer ese tipo de jugadas que quizás son menos similares a lo que sería una instancia certificadora como una sumativa, que sería la prueba con la actividad y usted escriba. En el fondo es para que el alumno vaya incorporando el aprendizaje, se vaya soltando, lo vaya hablando, lo vaya comunicando, lo vaya pimponeando también con su compañero pueda decirle, mira, te faltó esto, deberías haber, sin miedo a que, pucha, debería haberme dicho todo que bien, pues, porque si no me va a perjudicar la nota, que eres mal compañero. O sea, tampoco con ese miedo de opinar, con ese miedo de que te va a ir mal. Yo creo, Carlos, que deberías, a lo mejor, no sé, te sugiero,
trabajar ese tipo de actividades y posteriormente hacerle las mismas preguntas, pero como escrita, ya no hablada, ya no consensuada, ya no coevaluada, sino que heteroevaluada, en el caso del docente, ¿cierto? Y con toda la formalidad que pide la institución para ese tipo de asignaturas que son transversales. Bueno, ahora la idea de esto que no es que uno lo haga clase a clase, ¿no? Uno al final de la última clase le estamos... hay varios que le hacemos esto que llamamos una prueba de ejercicio, pero previamente clase a clase les pasamos un caso con unas preguntas que ellos las discuten. Súper bueno. Entonces esas preguntas tú las puedes ir orientando también a lo que le vas a preguntar en la sumativa. Lo mismo que dentro de este proceso me imagino será válido. No me ha resultado últimamente porque en línea no me resulta, no sé cómo hacerlo en realidad, es que, porque en las clases presenciales tú puedes usar el Kahoot y con eso se entretienen. Pero a través del Blackboard Collaborate no tengo idea cómo se hace. Ahí vamos a ver. Ahí vamos a estar mostrando algunas herramientas, sí, Carlos, que te pueden ayudar. Exacto. Lorito, Alejandro tenía la mano levantada recién. Ah, ya, Alejandro. Perdón. Hola Alejandro, sí, nuevo, pero solo para aclarar, del 2003 que estoy relacionado en el Duoc, y bueno, Verónica conoce un poco la historia. A ver, efectivamente en asignaturas que son teóricas es probable que se puedan llevar a cabo ese tipo de cosas. ¿Cómo lo planteamos nosotros en la escuela informática y en particular con las líneas de base de datos que son, la verdad que son líneas duras? En este caso nosotros tenemos, ¿cierto?, una serie de casos y modelos de datos y que se van por cada, digamos, tópico que se ve, existe esto. Voy a hablar de mi experiencia. ¿Cómo se enfrenta la asignatura en general? Tenemos la clase teórica, en donde se explica paso a paso, digamos, cada una de las sentencias de SQL, en particular este semestre. Y en la segunda clase, que es de taller, se desarrollan estos modelos, basados en casos que simulan una realidad, ¿ya? Muchos alumnos se quejan de que en definitiva de repente es mucha introducción para ponerlos en el contexto y llegan un poco cansados, digamos, a entender el problema para poder resolverlo. Sin embargo, esto también está orientado un poco en las competencias que deben ir adquiriendo. La verdad es que, y quiero llegar, digamos, al tema de la evaluación formativa, que estas están pensadas para que sean así. Sin embargo, la experiencia me indica que cuando uno no pone el premio, digo premio, esto va a ser con nota, y esa nota no es solamente para saber cómo están, sino que también va a repercutir en el semestre, no lo hacen, definitivamente. Entonces ahí también viene un tema de motivación personal del alumno. Hay algunos que son muy motivados, pero en general, si no tienen un premio, y ese premio puede ser un poco coercitivo, es decir, haga la prueba, o sea, haga el ejercicio, ¿cierto? Y luego eso va a tener una recompensa eventualmente en la nota final. La experiencia, como te digo, de los años que he estado relacionado con estas asignaturas, ocurre un poco eso. Cuando teníamos más de 3 asignaturas era súper cómodo, porque en definitiva los chicos estaban con certámenes en realidad, toda la semana. Es decir, todas las veces que teníamos clase práctica y se asignan 3 horas académicas para eso, los chicos practicaban motivados por interés fundamentalmente, y se iba generando un estado físico finalmente con los chicos. ¿Cuál es la idea? La idea es que llegaran a la prueba, ¿cierto? Y claro, tuvieran todo el tiempo para equivocarse en este tipo de ejercicios, que no son cortos, no es un caso, sino que el contexto es uno, pero a lo menos son cinco casos que van de menor a mayor complejidad. Sí, te entiendo. Ahora con esta modalidad bueno, además tenía un proyecto semestral que tomaba lo que era modelamiento de datos, que era el semestre anterior, ¿cierto? Y se incorporaban estos nuevos conceptos. Y ahora que tenemos solamente 3 y estamos restringidos a 3, ¿cómo hacer que estos chicos se motiven? Porque en definitiva, de hecho hice algún intento en la primera semana de decirle ya, esto va a tener una nota, como experimento, como experiencia. Y finalmente no llegó ninguno. Entonces,
cómo poder combinar ahora, ¿cierto?, esta modalidad con el incentivo, no solamente para que se dé cuenta, sino que el alumno, si es que está bien o mal preparado para una prueba, que me parece fantástico, de hecho lo hacemos, ¿no? Pero finalmente si no tiene una recompensa, simplemente no lo hacen. Gracias. Bien, Alejandro, gracias por compartir tu testimonio, porque creo que hay muchos profesores que piensan como tú, y creo que también les ha pasado eso. Sin embargo, desde la lógica que viene desde vicerrectoría hacia abajo, nosotros tenemos que entender que como docentes tenemos que también romper paradigmas, viejos paradigmas de entender la educación. O sea, el estudiante, o sea, primero tenemos que entender nosotros cuál es el foco de una formativa versus una sumativa para que posteriormente el estudiante pueda comprender este cambio, ¿cierto?, del modelo y que efectivamente viene a reforzar su proceso de aprendizaje, no a complejizarlo. Eso por una parte. Segundo, ese romper con el paradigma también implica que el estudiante debe entender que la formativa, si bien no tiene el dulce, el caramelo, como dices tú, el incentivo de la nota, sí debería tener el gran incentivo y el gran caramelo de decirle, si tú tienes la posibilidad, si tú accedes a este proceso, tienes la instancia y la utilizas de escuchar la retroalimentación de tu profesor, si efectivamente tienes la posibilidad de equivocarte sin que esto afecte tu nota final de la asignatura, o sea, o apruebas o no, efectivamente el alumno logra entender que la formativa ya no es, no es un parche que yo coloco para decir efectivamente como tengo que hacer 3 sumativas, bueno, las cambio y las hago formativas. No, tiene que ver con que justamente este cambio de paradigma implica que el estudiante tenga esa opción, tenga esa facultad de aprender, de hacer, de equivocarse, de ser retroalimentado y posteriormente evaluado. Y el estudiante que no utiliza esos espacios, efectivamente lo más probable, y es lo que le digo yo a mis estudiantes también, te va a ir mal, porque efectivamente vas a perder el 50% de la posibilidad de ser retroalimentado. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad 50 y 50. El del docente, efectivamente, de rayarle la cancha y también que hacerle entender al estudiante que esto es para su propio beneficio, para su propio aprendizaje, y posteriormente que el estudiante aproveche esta posibilidad para justamente aprender, para entender, para lograr aplicar un conocimiento, en tu caso, ¿cierto? Que hablas mucho de los procesos, y no necesariamente para la nota. Leonardo. Levanto la mano. Sí. Hola, ¿cómo están? Hola, Leonardo. Oye, voy a poner un caso que me pasa actualmente en una asignatura, que es de diseño de ambiente, es materiales y sistemas constructivos. Me faltó algo por ahí la asignatura, pero bueno, básicamente eso. Y esta asignatura toma un caso completo todo el semestre, ¿ya? En el cual los alumnos tienen que desarrollar, está subdividido en 3 partes, así que nos caso perfectamente para este semestre, que son 3 notas. La gracia de esta asignatura, que me ha funcionado bastante bien, ojo, y los alumnos están súper motivados, es que clase a clase se les da un encargo, ¿ya? Y si bien antes era con nota, ahora no, ahora es formativo, así todo yo les coloco igual una nota para que ellos sepan cómo está la entrega, ¿ya? Ellos saben, desde la primera clase, que eso es simplemente formativo, pero todas esas avances, esas tareas que van rindiendo, ¿cierto?, se van a finalizar en la entrega final de esa unidad. Por lo tanto, si ellos faltan a una de esas entregas y lo tienen súper presente, la entrega final va a estar inconclusa, ¿ya? Porque es una seguidilla de tareas en la cual si saltan una, ya no pueden seguir con la siguiente. Entonces, por un lado, yo creo que hay que hacer entender al alumno que si no desarrollan esas pruebas formativas, la entrega final, por mucho que después se pongan en empeño en hacerla, claro, no les va a alcanzar el tiempo, ¿ya? Exacto. Y saben que si hacen las formativas van a estar trabajando como relojito, ¿ya? Exacto. Con poco trabajo, pero constante, ¿ya? Entonces, Sí, hasta el momento, afortunadamente me ha funcionado bien, hasta el momento. Fantástico. Sí, encuentro que tienes mucha razón, Leonardo, lo que dices, y también respondiéndole a Alejandro, creo que también te podría ayudar para esos procesos formativos, para darle la solemnidad, la parte como más formal, para que el estudiante sepa que es una evaluación, no va con nota, pero es una evaluación igual.
no va con nota, pero me están retroalimentando. No está con nota, pero está escuchando, está leyendo mi trabajo, y me está retroalimentando. Para eso son las pautas de evaluación. Ustedes pueden trabajar con listas de cotejo, con escalas de valoración o con rúbricas. Igual en una formativa. No solamente en una formativa el alumno se puede coevaluar o autoevaluar. No, eso puede ser paralelo o no necesariamente. Pero efectivamente sí, una formativa debería ir con una pauta de evaluación. Y eso también el estudiante lo toma como un proceso establecido, riguroso, que es exactamente igual que una sumativa. La única diferencia es que no va con nota. Exacto. Yo les coloco una nota, no le coloco un logrado, no logrado, etcétera. Le coloco una nota directamente y les digo por qué se la sacaron, ¿ya? Y además, todas estas tareas son presentaciones orales, ¿ya? Entonces, le hablo aparte de lo que es la materia en sí, les hablo de cómo ellos presentan. Si tienen muletillas, si lo hacen muy despacio, etcétera. También les retroalimento eso para que sepan que la presentación final va a estar mejorada, ¿ya? Y hasta el momento está súper motivado, así que siga así. Súper. Muchas gracias. Gracias a ti, Leonardo. Loreto, Sí. nada más quería complementar un poquitito la respuesta a Alejandro, comentándole que si en el proceso de acostumbrar a los estudiantes y mostrarles los beneficios de una evaluación formativa, tenemos una herramienta dentro del ABA que es la herramienta de logros, que nos permite establecer una suerte de reconocimientos que tienen obviamente valoración solamente en el entorno virtual, donde Alejandro perfectamente podría establecer logros cada vez que un estudiante desarrolle, por ejemplo, una evaluación formativa. Si ustedes recuerdan, me parece, estoy casi seguro que en WeLearn, cuando hicimos los cursos de WeLearn, cada vez que uno veía su estado de avance, esa es la herramienta logros que te permite ir ganando unas especies de medallas cuando tú vas completando los contenidos de un curso hasta lograr el término del curso. Entonces, también él lo podría utilizar, a lo mejor contextualizándolo en su lenguaje técnico, a lo mejor podría ser que el estudiante cuando logre 3 ejercicios formativos logre la estrella de, no sé, algún grado de certificación que él pudiera nombrar técnicamente para su disciplina. Entonces, eso podría ser ese como pequeño caramelito que, si bien es cierto, no es una nota, no impacta en su promedio, pero a lo mejor ante el resto de sus compañeros puede significar un reconocimiento. Exacto. Bien, seguimos. Bueno, acá hay como una especie de tabla comparativa entre lo que tiene la evaluación para el aprendizaje y del aprendizaje. Para el aprendizaje es la que está en gris, que son evaluaciones diagnósticas, que son formativas, que justamente nosotros las vamos a utilizar para poder monitorear, para guiar y también ajustar el proceso de aprendizaje, tanto nosotros como docentes, como también guiar el proceso de aprendizaje dentro de los mismos estudiantes en algunas asignaturas que necesitas tú más autonomía dentro del proceso. También implica que tú vas a poder identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades del mismo proceso que estás construyendo para evaluar. Y también vas a poder permitir que tenga retroalimentación el estudiante, tal como le hemos dado mucho énfasis a eso. También va a ayudar a los docentes entonces finalmente a hacer las readecuaciones metodológicas necesarias, cuantas veces sean necesarias para justamente obtener esos aprendizajes esenciales que van vinculados a estas unidades de competencia y competencia de especialidad que finalmente construyen los perfiles de egreso de cada uno de nuestros estudiantes. Luego viene la función certificadora, que serían las evaluaciones sumativas con nota al portal. Entre eso están las notas, las 3 notas que nosotros tenemos que poner como docentes dentro de este semestre. Y finalmente LT, que sería la gran certificación de el punto cúlmine, ¿cierto?, de la adquisición de aprendizaje dentro del estudiante, pero que ahora también se le está quitando un poco de protagonismo excepcionalmente, porque efectivamente los estudiantes se están eximiendo, están con 5.5 hacia abajo, deben de seguir rindiendo el examen, o sea, de 5.4 hacia abajo deben seguir rindiendo, pero de 5.5 hacia arriba se eximen. Vale decir que esa función certificadora se está compartiendo también con las evaluaciones parciales, estas 3 evaluaciones parciales, considerando este contexto.
por otra parte, entonces va a permitir entregar elementos para la emisión efectivamente de un juicio evaluativo, es decir, si efectivamente qué nivel de logro tiene ese estudiante sobre determinado aprendizaje. Por lo tanto, ahí nosotros vamos a ir midiendo qué competencias adquirió de manera óptima y hacemos el checklist, o cuáles otras hay que seguir trabajando. Y efectivamente, nosotros decimos que en las evaluaciones sumativas, efectivamente, seguir trabajando ya es como demasiado tarde. Nosotros deberíamos haberlo ya monitoreado antes en la formativa, cosa que en la sumativa sean muy pocos los estudiantes que sigan con esa necesidad de reforzar esas competencias. La retroalimentación es una instancia que vamos a conversar muy fuertemente en otros webinars. Sin embargo, creo que es sumamente importante dejar claro que tanto en evaluaciones formativas como sumativas, la retroalimentación del docente debe estar presente. En las formativas, la institución dice que podemos hacerla de manera verbal, a través de la rúbrica, escrita a través de la rúbrica, o verbal, ¿bien? Pero en el caso de las sumativas, debería ser verbal y escrita. Bien, ese sería como un punto de inflexión importante. Lo otro, la retroalimentación se puede realizar tanto para medir competencias de especialidad propias de la carrera y también de empleabilidad. Yo, si tengo una asignatura que tiene competencias de empleabilidad, trabajo en equipo, resolución de problemas, creatividad, no lo sé, son muchas, entonces efectivamente tú tienes que también retroalimentar sobre ese nivel de competencias. ¿Bien? Entonces, la retroalimentación del docente tiene que ser permanente, no solamente tampoco en las formativas y en las sumativas, sino que también durante el desarrollo de la clase, y ahí conecto también con lo que decía Danilo, ¿no? Que la retroalimentación sí tendría que estar presente en todas las clases, ¿ah? Justamente para, si el alumno tiene una inquietud, responder. Si efectivamente nosotros tenemos que medir los niveles de logro, podemos hacer un sondeo. El ABA nos permite hacer sondeo. Bueno, ¿qué aprendió? Y ponerle una pregunta y sondear. Perfecto, vamos viendo los niveles de logro de ese aprendizaje específico que yo toco en clases. Y entonces, efectivamente, la retroalimentación siempre va a estar presente desde la heteroevaluación y también también para la coevaluación y autoevaluación del estudiante. Bien. Las evaluaciones según el agente, aquí en Duoc nosotros las dividimos como, entonces, como concluyendo, la autoevaluación, que es la que genera el propio alumno, el propio estudiante sobre su aprendizaje, que se utiliza mucho en proceso de portafolio, que se utiliza mucho también en las evaluaciones diagnósticas, donde el estudiante tiene que ser capaz de mirar y decir, ok, esto sí lo sé, esta competencia no la tengo que trabajarla. En fin, la coevaluación, que es la coevaluación generalmente se hace entre pares, puede ser que un equipo coevalúe a otro equipo, o dentro del mismo equipo de trabajo se coevalúen entre ellos las funciones y roles que cada uno debe cumplir, si efectivamente las cumplió, en qué nivel de logro cumplió, efectivamente. Entonces, y posteriormente está el otro agente por excelencia, que sería el de la heteroevaluación, que son las evaluaciones que nosotros como docentes realizamos a nuestros estudiantes, en donde utilizamos, ¿cierto?, en la heteroevaluación 3 instrumentos por excelencia en Duoc, que sería la lista de cotejo, que es nivel jerárquico. La lista de cotejo sería la parte más baja de la pirámide. Después vendría la escala de valoración, que en el fondo ponemos el indicador de logro y si está completamente logrado, medianamente logrado, y finalmente vendría la rúbrica, que la rúbrica sería el indicador de logro y los niveles del indicador, el descriptor por nivel de ese indicador, ¿bien?, que sería mucho más específica, y lo que está orientando Duoc desde el área instruccional es que se utilice muy fuertemente lo que es la rúbrica, en segunda instancia lo que es la escala de valoración, y para cosas muy precisas y en general a escuelas como salud,
están midiendo cosas como puso la vacuna, sí o no, la puso bien, sí o no, y efectivamente ahí se está utilizando la lista de cotejo, pero en ámbitos en donde tenemos que medir el nivel de desarrollo del indicador, donde el proceso es importante, entonces ahí nosotros trabajamos muy fuertemente lo que es la rúbrica y la escala de valoración. Ahora, cuando a ustedes les llega un PDA, no sé a cuántos de los docentes que hay aquí les ha tocado hacer clases con PDA. ¿A quiénes les ha tocado? Leonardo dice que sí, ya, perfecto. A Cristian también, súper. Entonces, hay en algunas escuelas, ¿cierto? Están ya hace rato trabajando con PDA, antes era PCA, y ahora se están los PDA, ¿cierto? Que son un poquito más flexibles, no es un clase a clase como el PCA, sin embargo, sí nos raya la cancha en términos metodológicos, en cómo nosotros deberíamos trabajar para lograr, para el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, acá, si ustedes se fijan, yo les hice un pantallazo de cómo se vería en un PDA, en una experiencia de aprendizaje, que antes se llamaban unidades de aprendizaje, ahora se llaman experiencias de aprendizaje, y vemos entonces la evaluación. Y si ustedes se fijan, acá dice 2 evaluaciones formativas para esa experiencia y 2 evaluaciones sumativas. Y para las formativas, considera 2 agentes, la autoevaluación y la coevaluación. Y para el caso de las sumativas, utiliza también la auto y la coevaluación, pero agrega la heteroevaluación, que es la que aplica el docente. Entonces, lo que nosotros tenemos que ir instruyendo y ejercitando a nuestros estudiantes es a entender que lo formativo es una evaluación, es un certamen, es una instancia completamente formal que mide su aprendizaje, pero que no va con nota, pero sí los ayuda a medir el nivel de aprendizaje que va adquiriendo. Y que ese nivel, ellos también pueden ser súper sensatos y honestos y autoevaluarse y decir, lo logré, o la verdad me falta, o su compañero hacerlo por él y decirle, fíjate que te escuché y realmente va súper bien, o te faltan este y este punto. ¿Te fijas? Entonces ahí vamos creando también la autonomía y la independencia también un poco de los estudiantes, dejando este paternalismo a veces malentendido, porque uno tiene que asistir a los estudiantes, pero de buena manera. Bien, ahora, cuando habla de pautas de evaluación, si tú te fijas, dice rúbrica y pautas de corrección. Entonces, acá la rúbrica es sumamente importante para las evaluaciones, tanto formativas como sumativas. ¿Uno podría hacer una rúbrica por una formativa? Sí. Desde el diseño instruccional nosotros decimos, no haga una rúbrica para una formativa, haga una escala de valoración. No mida tan, pero cuando haga la sumativa, sí haga la rúbrica. Cosa que el estudiante sepa perfectamente por qué se sacó esa nota y qué nivel de dominio tuvo por cada uno de los indicadores a través de ese descriptor. Loreto, ¿Sí? disculpa, reforzar que nosotros en este primer webinar estamos abordando la evaluación en profundidad desde el punto de vista metodológico, pero también vamos a profundizar en los próximos webinars, vamos a profundizar justamente tanto en los instrumentos de evaluación como en la retroalimentación y también en las herramientas del ABA que podemos utilizar para darle soporte a cada uno de estos procedimientos. Exacto. Este es un pantallazo porque la verdad es un webinar que lo vamos a ver después, pero creo que es importante que ustedes puedan entender de que lo que nosotros estamos diciendo ya está en los programas instruccionales, que esto ya está ocurriendo, está circulando y que efectivamente nosotros tenemos que subirnos a este carro porque efectivamente para allá va. O sea, nos guste, ¿no? Tenemos que hacerlo y tenemos que entenderlo para poder transmitirle esto también a nuestros estudiantes y logren hacerle sentido lo que se está desarrollando. Bien, dentro de las herramientas que los docentes tenemos para las evaluaciones para el aprendizaje, o sea, para las diagnósticas, para las formativas, nosotros utilizamos muchas herramientas como lo que son los foros, los debates, los blogs, las wikis, las bitácoras o los diarios,
los glosarios co-creados, vale decir que un estudiante, tenemos 5 conceptos claves en la asignatura, bueno, un equipo investiga un concepto, el otro equipo investiga el otro concepto, y según qué, según la bibliografía que está decretada en el PIA como bibliografía obligatoria, pero profe, es que me falta, utilice la complementaria que está en el PDA, y si no, acceda a otra que esté en biblioteca. Pero en el fondo esto hace que construye en el fondo el marco teórico de las asignaturas, y que en el fondo a lo mejor nosotros, pero es que yo mido procesos, perfecto, pero para hacer un proceso primero tienen que entender cuáles son los conceptos que rigen estos procesos, cuál es la lógica que hay detrás, y nosotros perfectamente podríamos hacer este tipo de actividades que pueden ser en el aula digital o análoga, de manera presencial. Y eso nos va a ayudar a medir, ¿cierto? En el recorrido del aprendizaje nos va a ayudar, ¿cierto? A medir cómo va el estudiante incorporando lo que nosotros queremos enseñar. Luego tenemos las herramientas de evaluación del aprendizaje, que ya sabemos que son las sumativas y también LT. Y dentro de estas sabemos que ya son calificadas, y entre esto está todo lo que tenga que ver con evaluaciones basadas en casos, evaluaciones basadas en problemas, en situaciones, puede ser basado en casos reales o simulados, basados en problemas que el docente le dé al estudiante, un desafío, y que sea capaz de resolver por sí mismo. La verdad que dentro de lo disciplinar se está utilizando ya casi muy poco lo que tienen que ver con las pruebas como nosotros lo entendíamos en el siglo XX, que teníamos que leernos un libro, saber de memoria el conocimiento y traspasarlo a la hoja, ¿no? De prueba. Acá, en verdad, lo que Duoc está incitando es que el alumno aplique el conocimiento, porque es un nivel de complejidad del aprendizaje mayor. Una cosa es conocer, una cosa es discriminar, y otra cosa es aplicar, relacionar, vincular, problematizar, concluir. Entonces, efectivamente, todas esas cosas es lo que son actividades que nosotros deberíamos estar haciendo dentro de nuestras evaluaciones para que esta certificación logre los objetivos exitosamente dentro de lo que Duoc propone. Bien, y ahora, Cristian, ¿quieres hablar tú? Quería comentar respecto de las láminas anteriores que mostraste, Loreto. Perdón. En el fondo, esas herramientas que están ahí, tanto las herramientas para la evaluación del aprendizaje como para el aprendizaje, son son herramientas que están disponibles en el ABA. Ya vamos a hacer un recorrido, por eso dice la palabra recorrido, y yo les voy a hacer un recorrido por el ABA, entendiendo, como les decía, que esto es una primera aproximación. Loreto, no sé si me ayudas con la última diapositiva donde aparecen los futuros webinars, para que entiendan. Yo entiendo que hoy día uno quiere irse como con la mayor cantidad de información posible, pero en virtud del tiempo, hoy día vamos a hacer nada más que un recorrido por el ABA para mostrarles cómo existen efectivamente herramientas que le dan soporte a estos modos de evaluación. Vamos a ver que tanto para las herramientas que nos permiten medir para el aprendizaje y del aprendizaje, ambas tienen la posibilidad de incorporar instrumentos de evaluación como las rúbricas, las pautas de cotejo, etcétera, etcétera. Y en las siguientes, por ejemplo, ahí tenemos en el próximo webinar, estrategias y herramientas para la evaluación formativa. Después tenemos en el cuarto webinar, estrategias y herramientas para la evaluación sumativa, y ahí vamos a profundizar. Después tenemos instrumentos de evaluación, ahí nos vamos a extender bastante en la pertinencia y cómo se implementan los distintos tipos de rúbrica, pauta de cotejo, cómo se asocia la evaluación, cómo me sirven también como elementos de retroalimentación. Entonces, si les parece, Loreto, voy a tomar yo el compartir pantalla. Muchas gracias, Loreto. Vamos a compartir mi pantalla. Yo estoy... Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Me confirman. Bien. Entonces, lo primero es comentarles que efectivamente yo aquí estoy en mi curso de entrenamiento para no alterar los cursos que estoy dictando. Todos tenemos este curso de entrenamiento que es como una cajita de arena donde uno puede experimentar y poner en práctica todas las locuras que les enseñamos acá. Ustedes las pueden practicar acá de manera segura para que después las puedan implementar en sus cursos. Entonces,
En este curso de entrenamiento yo tengo una serie de elementos donde voy en las distintas instancias de apoyo que tengo con los docentes, les voy mostrando cómo utilizar las distintas herramientas. Pero por ahora me quiero dirigir directamente acá en la parte donde dice administración de cursos. Acá hay un apartado que dice herramientas del curso. Viene generalmente así cerrado, si uno lo extiende. Aquí nos vamos a encontrar con diversas herramientas que nos permiten implementar lo que hemos estado hablando hoy día. Entre ellas, por ejemplo, les voy a mostrar muy rápidamente la opción de las rúbricas, que es donde nosotros podemos previamente a realizar la evaluación, nosotros podemos construir el instrumento que nos va a permitir medir, ¿no es cierto?, el conocimiento. Entonces, acá nosotros tenemos la posibilidad de crear una rúbrica desde cero, o podemos importar rúbricas si es que nosotros hemos utilizado rúbricas en semestres anteriores y las hemos descargado en nuestro equipo para tenerlas almacenadas. Nosotros podríamos importarlas directamente desde acá, subiéndolas desde nuestro equipo, o bien podemos crear una rúbrica desde cero. No voy a hacer el procedimiento completo, pero nada más que les voy a mostrar que en la rúbrica uno le puede asignar un nombre, puede ponerle alguna descripción, que es una orientación para uno, y luego puede acá tanto añadir los niveles de rendimiento, ¿verdad? Puede asignarle porcentaje o puntaje, acá uno puede discriminar con qué sistema va a trabajar, si es con puntos, sin puntos, intervalo de puntos, porcentaje, intervalo de porcentaje. Puede agregar columnas y puede agregar filas para los criterios de evaluación y también para los niveles de rendimiento. ¿Ya? Eso es absolutamente configurable. La herramienta es la misma, tanto para crear rúbricas, pautas de cotejo o escalas de valoración. ¿En qué radica la diferencia? En si yo construyo una rúbrica, voy a completar este cuadro con la definición del alcance que tiene que tener el estudiante para este nivel de logro. Si yo solamente dejo acá el nivel de rendimiento y le doy un puntaje, eso va a ser una escala de valoración. Y si yo elimino una de estas tres columnas y dejo solamente dos, y en vez de colocar principiante pongo logrado y no logrado, o sí y no, voy a estar haciendo entonces una pauta de cotejo. Como les decía, después más adelante en otro webinar vamos a ver más esto en detalle. Yo esta rúbrica la puedo guardar y tener un banco de rúbricas. Rúbrica es el término genérico que se le da a este instrumento, pero puedo tener entonces mi banco de rúbricas para disponibilizarlos después en cada una de las instancias de evaluación. La gracia de esto es que las rúbricas son aplicables en muchas de las herramientas que nosotros disponemos acá. Por ejemplo, al crear un foro, nosotros la participación de los estudiantes en un foro también le podemos asociar una rúbrica para, ya sea como una instancia de evaluación formativa, nosotros podemos darle indicaciones al estudiante que tiene que participar de tal o cual manera, que su comentario tiene que ser aportativo, pertinente, atingente, que tiene que contraargumentar o tiene que participar de la respuesta de algún otro estudiante. Entonces, se pueden hacer instancias de evaluación formativa muy potentes en ese sentido. Lo mismo en el caso de otros recursos como las actividades. También nosotros podemos crear una actividad, ya sea, como decía Loreto, de forma análoga o de forma digital, y también le podemos asociar una rúbrica acá en la plataforma. Entonces, eso como primer elemento, las rúbricas ahí están disponibles, y nosotros después la podemos asociar a las distintas herramientas de evaluación. Después, por ejemplo, tenemos en el caso, como les mencionaba, los foros. Déjenme, no sé si tengo acá creado un foro. Acá tenemos los foros. En un foro uno también puede asociar acá, en el foro le puede asociar una rúbrica de evaluación, de tal forma que los estudiantes cuando, no sé si esto lo tengo desarrollado aquí, vamos a revisarlo. Vamos a editar. Claro, justo ese no lo tengo con rúbrica asociada, pero lo vamos a ver más adelante en detalle. Uno puede, ¿no es cierto?, asociarle una rúbrica acá cuando creo el foro. Acá más abajo aparece la opción de acá calificar. Si acá yo le pongo calificar secuencia, ahí uno después le puede asociar la rúbrica cuando haga la secuencia. Si le pongo acá calificar foro de discusión, ahí tengo la posibilidad de calificar el foro completo, vale decir que el estudiante inicie nuevas sesiones, nuevas secuencias, y esas secuencias sean calificadas. Ahí le puedo asignar la cantidad de puntos, y adicionalmente le puedo
le puedo asociar una rúbrica. Entonces acá yo puedo seleccionar una rúbrica de las que tenga previamente creada o crear una nueva rúbrica donde me va a salir la misma interfaz que les mostré recién y ahí puedo ir añadiendo los criterios de logro que va a tener el estudiante. Por otra parte, tenemos también como herramientas de evaluación, tenemos las actividades, que también se pueden utilizar de manera formativa o sumativa. Ahí yo les voy a mostrar, por ejemplo, en una semana cualquiera, donde uno carga el contenido de la clase, material de apoyo. Acá uno puede tener, por ejemplo, una actividad de evaluación formativa, donde si yo la reviso, a esa actividad, junto con la descripción, uno también le puede añadir una rúbrica. Ahí yo puedo seleccionar, aquí vamos a hacer el ejercicio de seleccionar una rúbrica. Por ejemplo, vamos a asociar esta de acá. Si ustedes no están seguros si esta es la rúbrica que corresponde o no, la pueden abrir en una ventana emergente. Acá me doy cuenta que esta es solamente una escala de valoración. Voy a buscar si tengo alguna que sea rúbrica. Ahí tengo una rúbrica más completa, ¿ah? A pesar de que si estamos hablando de una evaluación formativa, probablemente una escala de valoración sea suficiente. Ahí la enviamos a la actividad que estamos agregando. Me pregunta si quiero asociar la cantidad de puntaje de la rúbrica a la evaluación, y ahí entonces queda asociada de inmediato. La gracia de esto, bueno, ahí uno puede seguir configurando los parámetros de esta actividad, que es algo que vamos a profundizar más adelante en otro webinar, pero me gustaría mostrarles ahora cómo entonces estos instrumentos de evaluación después se convierten en herramientas que me permiten al mismo tiempo retroalimentar a los estudiantes. Para eso voy a ir a uno de mis cursos vigentes, que justo tenemos una entrega que los estudiantes me acaban de realizar. La gracia es que yo definí aquí en la semana 04, definí justamente recién una actividad. En este caso yo hice una evaluación sumativa, ¿verdad? Donde ahí están las indicaciones, hay un archivo de apoyo para que los estudiantes puedan realizar esta actividad. La actividad es un encargo con entrega de un documento. Entonces los estudiantes aquí pueden entregar su actividad, ahí pueden hacer envío del archivo que se les está solicitando, pueden también escribir algún comentario respecto al envío. Y la maravilla de esto es que después en el centro de calificaciones que está acá, voy a ir al centro de calificaciones completo, esto aparece, acá los estudiantes que han entregado su evaluación, aparece con este signo de exclamación aquellos que requieren ser revisados, y rápidamente vamos a mostrar uno acá, vamos a mostrar un intento. Esta es una entrega que hizo una alumna. Entonces, la gracia es que el archivo me aparece a mí acá para poder revisarlo en línea, pero adicionalmente me aparece de inmediato acá el instrumento de rúbrica para poder evaluarlo. Entonces, esto es súper importante porque, primero, agiliza el proceso. Si bien es cierto, uno puede considerar que crear la rúbrica me toma un tiempo inicial que no tenía considerado, pero en el proceso de automatizar la corrección es mucho más rápido, porque acá, ojo, esta rúbrica no es la que corresponde a esta evaluación, yo la hice solamente para efectos del webinar. Cargué aquí una rúbrica que tenía. Entonces, acá uno de inmediato el, puede ir asociándole el puntaje, y también podría de inmediato colocarle aquí algún comentario al estudiante sobre cada una de los elementos que está evaluando, ¿ya? Adicionalmente, una vez que uno envía, voy a cancelar esta rúbrica acá, porque si no el alumno va a recibir esa información. Adicionalmente, uno acá al final también tiene un comentario general de la evaluación. Adicionalmente, también podemos utilizar una serie de herramientas que son las que ustedes ven acá. Acá tenemos algunas herramientas que me permiten, en el caso de este tipo de actividades, me permiten hacer dibujos, por ejemplo, y mencionarle al alumno que esto que está acá es lo que tiene que mejorar, o a lo mejor que aquí no respetó el espacio necesario entre el texto y la imagen. Estoy dando un ejemplo cualquiera. También yo podría incluso cargar acá alguna imagen de referencia para decirle, mira, esto la verdad es que te recomiendo que lo hubiese hecho de tal o cual manera, cargar una imagen que va a quedar agregada aquí en el propio documento. También puedo agregar elementos de texto, también puedo poner aquí un elemento de texto para ponerle un ahora sí. ¿Ya? Podemos ahí, tenemos varias herramientas para poder trabajar con, sí, está muy bueno el contraste ahí. Ahí nosotros podemos cambiar el color del texto para que
el alumno lo perciba bien. ¿Se fijan? Entonces, estos elementos quedan grabados en este documento, de tal forma que cuando el estudiante reciba su calificación en el apartado Mis calificaciones, que es una herramienta que tenemos que habilitar acá para que el estudiante pueda, pueda ver sus notas. Aquí vamos a poner Mis calificaciones y lo asociamos, por supuesto, a la herramienta que se llama Mis calificaciones. Lo disponibilizamos a los alumnos, lo enviamos. Por supuesto, yo aquí estoy en el rol de docente, por lo tanto, cuando yo ingrese a mis calificaciones, no voy a guardar esto, porque todavía no está calificado. Entonces, cuando el estudiante tenga acceso a sus calificaciones, no solamente le va a aparecer acá, en el caso de este póster informativo, al estudiante le va a aparecer acá el acceso a su archivo, va a aparecer la nota y va a aparecer acá un globito con el comentario general que yo le haya hecho de la evaluación. ¿Ya? Valentina, valoro el esfuerzo, se nota tu superación en la adquisición de los conocimientos, te recomiendo reforzar un poquito más el uso del texto, un comentario general. Pero cuando el estudiante ingresa a la actividad que él ha presentado, va a ir directamente a la pantalla que yo les mostré recién, donde él va a poder ver todos los comentarios que yo le haya hecho, tanto en la rúbrica como en el propio trabajo. Entonces, con esto se termina el ciclo completo. Yo puedo desarrollar la evaluación acá. Por supuesto, tengo todas las herramientas de comunicación para mantener informado al estudiante de cuándo es la evaluación, mandarle un anuncio al curso recordando un par de días antes de la evaluación, puedo mandarles un mensaje de estímulo, después pueden desarrollar la evaluación, ya sea una evaluación, aquí yo hablé de las actividades, pero por supuesto también podemos desarrollar las evaluaciones tradicionales. Acá tenemos la evaluación donde yo puedo utilizar preguntas de distinto tipo. Ya, acá yo no tengo ninguna evaluación en este curso de acá, pero si lo vemos en el curso de entrenamiento, tengo algunas evaluaciones de muestra. Voy a ir perdón, aquí en las herramientas tenemos evaluaciones, encuestas y bancos de preguntas. Que esto está un poquito más orientado a la evaluación, bueno, puede ser para el aprendizaje y del aprendizaje, nosotros las reconocemos más asociadas a las evaluaciones del aprendizaje. Aquí nosotros podemos generar bancos de preguntas y luego reciclarlos. Yo acá tengo, déjenme ver si tengo alguna visible, podría ser esta, editar. Claro, acá tengo una serie de preguntas de distinto tipo, ¿no? Uno puede ir agregando preguntas, puede sacar preguntas de un banco de preguntas que tenga desarrollado con anterioridad. Yo podría, por ejemplo, tener un banco para la evaluación sumativa número 1, podría tener un banco de 30 preguntas, y de esas 30 preguntas pedir que la plataforma automáticamente me seleccione 10 preguntas de forma aleatoria. Y es más, puedo hacer que las respuestas de una pregunta de selección múltiple se ordenen aleatoriamente para evitar que los estudiantes se transfieran las preguntas y las respuestas. Entonces tiene una serie de elementos que me permiten optimizar el desarrollo de una prueba y tranquilizarme un poquitito con que la prueba va a ser respondida por cada uno de los estudiantes de la manera que corresponde, sin hacer sus triquiñuelas por ahí. Entonces, acá uno tiene la opción de configurar cada una de estas preguntas, puede también poner preguntas de desarrollo. Cuando uno marca aquí las preguntas que es correcta, se corrige automáticamente. Cuando uno tiene una pregunta de desarrollo en que requiere la intervención del docente, ya sea para aplicar una rúbrica o una escala de valoración, ahí en ese caso el docente tiene que corregir esa pregunta en específico para que le aparezca al estudiante. Y en este caso las preguntas de este tipo al alumno también le salen en mis calificaciones, si es que yo la he configurado de la manera correcta, y ahí él puede entonces revisar qué pregunta estuvo buena, en qué se equivocó. Yo puedo configurar que en el caso de que una respuesta esté incorrecta, le aparezca la argumentación de cuál es la respuesta y por qué es la respuesta correcta. Puedo reafirmar de esa manera el conocimiento y eso también suma a la retroalimentación que el estudiante tiene de su proceso. Bien, entonces, como les decía, con todas estas herramientas uno tiene el ciclo completo. ¿Ah? Si bien es cierto, uno pudiera pensar en un comienzo que requiere más trabajo, pero si uno lo piensa a largo plazo, estas evaluaciones se pueden guardar. Yo las puedo descargar del ABA o las puedo traspasar al curso de entrenamiento y las puedo reciclar al semestre subsiguiente, porque generalmente nos tocan las clases semestre por medio, entonces se van repitiendo semestre a semestre, y ahí nosotros podemos reutilizar tanto las rúbricas como las pruebas, como todo el material que nosotros hayamos utilizado para esto.
¿Ya? Yo creo, en virtud del tiempo, Loreto, no sé si hay alguna pregunta ahí en el estudio. Hasta el minuto no veo ninguna manita levantada. Una manito levantada. A lo mejor fui un poquito muy rápido, pero no quería pasarme del tiempo. Tendremos tiempo más adelante creo que aquí como habíamos visto recién, aquí en la última lámina están el resto de nuestros webinars a los que los dejamos cordialmente invitados que participen, porque ahí vamos a estar desarrollando en detalle cada uno de estos elementos que ahora vimos de forma de un recorrido muy rápido, pero para que ustedes vean que efectivamente tenemos soporte para hacer este tipo de cosas, ¿ah? Para poder implementar las evaluaciones formativas y sumativas de la mejor manera. Así que, Sole, Sole. Sí, chiquillos, bueno, nada más quería darle las gracias a quienes se dieron el tiempo de estar acá en el primer webinar y pedirles a quienes han estado en este primer webinar que también puedan transmitirnos sus inquietudes, las inquietudes de los equipos docentes, para que realmente esta instancia vaya en un real apoyo, ¿ya? Nosotros esto lo preparamos con mucho cariño ahí con Loreto, con Cristian, con todo el equipo, porque sabemos que produjo bastante tensión esto de las 3 evaluaciones y qué hago ahora y todo ello. Entonces les pido a todos quienes vayan con sus colegas, con su directorio, jefes de programa, y nos traigan aquellas consultas, así como las hacía Alejandro, Leo, porque a nosotros nos sirven mucho para poder tener la visión de diferentes carreras, escuelas. Así es que nada más eso, que vayamos enriqueciendo esta instancia y felicitar a Cristian y a Loreto, que lo han hecho estupendo. Así que un aplauso para ustedes, chiquillos. Y cumplamos con la hora para que no tengamos mala fama en eso. Sí, exacto. Sí, muchas gracias por la participación. Que estén muy bien todos. Gracias a ustedes. Sí, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias a ustedes. Invitadísimos para las próximas instancias. Chao, chao. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, Estén bien. chao. Un abrazo. Chao, buenas noches. Gracias. Chao, chao. Chao a todos. Adiós. Chao. Chao, chao. Chao, Sole. Chao, Cristian. Chao, chao. Chao, Sole. Gracias, se pasaron. ¿Te gustó? Gracias a ti, Sole. Sí, oye, Loreto, espera, te quiero tirar flores, Loreto. Espérame, Sí. ya hay todo. Qué vergüenza. Hoy le pasaste, Loreto, súper bien. Súper bien. Sí, No, ¿te gustó? sí. ¿Quedaron contentos? Súper bien. Sí. No, fuiste Qué bueno. clarísima en los conceptos, fuiste complemento perfecto, así que no, bien. Me encantó, ¿no? Yo me sentí súper apoyada por ti, Cristian, y así que súper bien, yo me sentí muy segura, fue una buena dupla. Así que Sí, qué vamos, bueno. vamos por el otro. Sí, de todas maneras, íbamos a trabajar. Así que Ya. qué bueno, Cele, también que te gustó. Un besito. Que estén muy bien. Chicos, Gracias por ¿puedo todo. hacer una última consulta? Ah, Disculpen perdón. que... Sí. Ah, perfecto. Sí, me quedé porque finalmente durante la presentación no quise interrumpir. Primero, encontré súper interesante el webinar, así que reitero mis agradecimientos voy a prender mi cámara para que me ubiquen. Ya, sí, por favor. Ahí sí. Súper agradecido, súper interesante. Es más, dado, digamos, lo que yo les comenté al respecto de la experiencia que he tenido con los alumnos y así años anteriores, efectivamente creo que puedo lograr, y ahí quisiera pedir ayuda, creo que puedo lograr, ¿cómo se llama?, llevar todas estas técnicas a las clases que nosotros hacemos. Yo mañana me comprometo durante el día a preparar una rúbrica y asociarla al último ejercicio que es de esta semana, la última guía de ejercicio. Dado que me quedó claro que no hay que evaluarlas, sino que evaluarlas de la otra forma, lo cual me parece súper interesante, es un cambio de paradigma que tú dices, pero ya de alguna manera lo aplico. Ahora, me gustaría formalizarlo y quisiera comprometerme en tratar de hacer una rúbrica en mi área de juguete, digamos. Y no sé si mañana en la tarde habrá alguien como para poder preguntar, consultar y recibir, digamos, una retroalimentación de lo que yo pueda hacer en ese sentido. Yo mañana al YouTube yo salgo de la oficina a las 3:30 y estoy llegando a eso de las 4.
y la clase Ya. la tengo a las 7:15, entonces tengo un tiempo bastante considerable como para verlo. ¿Quién me podría ayudar? Perfecto. Yo no tengo ningún problema en orientarte en el desarrollo de la rúbrica y si No, es yo una la voy a forma... desarrollar. Quiero Sí, ver si es pero que para... efectivamente funciona. Te entiendo, para retroalimentarte. Exacto, exactamente. Sí, no hay problema, sí, ahí yo te puedo hacer la retroalimentación y también, Alejandro, si es una formativa, quizás en primera instancia identifica los indicadores y no te complejices con el nivel de indicador de logro como una rúbrica, sino que solamente pon medianamente logrado, completamente logrado, te fijas como lo hacemos en los ET, no sé si te has Sí, fijado que en los ET sale arribita, sale eso completamente logrado y sale el descriptor de eso, lo puedes copiar y después abajo solamente el indicador y no necesitas hacerte la rúbrica y solo para la sumativa, ahí ya sería bueno que pudieras hacer el descriptor por nivel. perfecto. Yo quiero llegar con algo. ¿Sí? No quiero Mira, te que... doy mi correo Ya, para que perfecto. puedas, me lo puedes mandar Claro, durante la para que tarde y se yo la lo pueda reviso. enviar. Mira, Claro. es lor.solis@ O mándame un profesor correo con